Te damos. Eres el Dios alto y sublime, el todopoderoso eres tú. Y gracias porque vienes, mi Señor. Este es el testimonio de tu palabra, mi Señor, de que tú vienes otra vez. Gracias porque esto lo dices en tu palabra y nuestra fe está basada en lo que tú has dicho en tu palabra. Señor, gracias por esta constancia y este testimonio que das en tu palabra. Y en vista de que tú vienes, mi Señor, nosotros debemos vivir de tal manera que te honremos y te alabemos, te glorifiquemos. Debemos vivir de tal manera que debemos hacer las cosas que nos has mandado hacer, porque tú vienes, mi Señor. Y será una experiencia gozosa, una experiencia verdaderamente fabulosa, mi Señor, tener un encuentro contigo, cara a cara. Gracias porque los que son de Cristo, gracias porque los que han sido lavados por la sangre de Cristo, Señor, espera un glorioso encuentro para verte a ti cara a cara. Gracias. Es la esperanza que mantiene a tu iglesia, mi Señor, desde hace 2000 años. Gracias. Gracias por ello, mi Dios eterno. Por eso te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor nuestro, y te glorificamos a ti. Y ahora, Señor, concédenos examinar tu palabra y hacerlo bien. Permítenos que tu palabra lo llene todo en nosotros, que tu palabra, Señor, te exalte y te glorifique, y cuando meditemos ahora en tu palabra también tú seas exaltado. Por favor, Señor, déjanos tomar principios de tu palabra para vivirlos. Y que, Señor, esto sea de bendición para nosotros, pero también para tu honra y tu gloria. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en esto. Y también te pido que el Espíritu Santo me tome hoy para hablar con mis hermanos, compartirles tu palabra, y que pueda hacerlo, Señor, de una forma que tú seas exaltado y glorificado. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Me da mucho gusto verles en esta mañana. Mi hermano Rubén tiene boletines, también tiene lápices o plumas, si alguno quiere, mis hermanos. Y este domingo en esta predicación llegamos a la última predicación de Primera de Pedro, mis hermanos. Lo hemos estudiado desde el año pasado, mis hermanos, esta carta. Y precisamente hoy llegamos al final, a finalizar el estudio de esta carta del apóstol Pedro, mis hermanos. Y en este sentido, yo quisiera, mis hermanos, que pudiéramos estudiar la palabra de Dios, este último pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, y lo veamos, mis hermanos, con una mente abierta, verdaderamente abierta, que el Espíritu Santo nos guíe a entender su palabra, mis hermanos. Y el título de la predicación se llama así, mis hermanos: actitudes fundamentales del creyente. Ustedes y yo debemos tener algunas actitudes que son muy importantes. Por ejemplo, mis hermanos, hay sistemas teológicos, sistemas religiosos que reducen a Dios a un ser aislado, trascendente, accesible y conocible solo por medio de la experiencia o por medio de una sensación mística, en lugar de ser revelado Dios a través de la verdad proposicional de la Escritura. A la Biblia, muchos, mis hermanos, a la Escritura, a la Biblia, muchos no la ven como la única revelación inspirada de Dios, sino, y tampoco la ven, mis hermanos, como infalible ni acreditada. Por lo tanto, si alguno ve la palabra de Dios de esta manera, mis hermanos, de verdad, a la verdad divina se le hace caso omiso, a la verdad revelada de Dios no se le hace caso. Y los absolutos morales de lo bueno y lo malo desaparecen, y el engaño acerca de la condición espiritual del ser humano prevalece. Entonces, mis hermanos, ustedes y yo debemos ver a la palabra de Dios de una manera distinta, diferente. Y eso es lo que quiero compartirles, mis hermanos. Y antes de
proseguir, quisiera que leyésemos, mis hermanos, 1 de Pedro 5, del 5 al 14. He ocupado ya, mis hermanos, 2 predicaciones anteriores para predicar acerca de 1 de Pedro 5, 10 y 1 de Pedro 5, del 8 al 12. Ya 2 predicaciones anteriores, mis hermanos, pero ahora quiero repasar, mis hermanos, toda esta parte de 1 de Pedro 5, del 5 al 14, y con esto, mis hermanos, daremos término al estudio, a las predicaciones acerca de la 1 de Pedro, mis hermanos, esta carta que el apóstol Pedro escribió en un contexto de persecución, en un contexto de problemas para los creyentes. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, les escribe de manera muy práctica. Por eso la serie de predicaciones se llamaba, mis hermanos, se llama Cristianismo Práctico en medio de los problemas o de las dificultades. Quiero leérselos, mis hermanos, 1 de Pedro 5, del 5 al 14. Dice así, mis hermanos: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. 2 veces dice amén en este pasaje, mis hermanos. Lo que quiero comentarles en este pasaje es lo cierto, mis hermanos, es que debemos conocer a Dios verdaderamente. Debemos conocerle, mis hermanos. La verdad es que el Señor, nuestro Dios, nunca pretendió que su pueblo se relacionara con Él sin que las personas pusieran su mente en la revelación divina. La comunión y la adoración verdaderas se deben basar, mis hermanos, en un entendimiento claro y preciso de la verdad bíblica. ¿Quieres adorar a Dios bien? ¿Quieres relacionarte bien con Dios? Entonces, mis hermanos, ustedes y yo debemos ir a la verdad bíblica, a la verdad de Dios en la palabra de Dios. Por ejemplo, David, mis hermanos, el salmista dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Uno debe tener entendimiento. Isaías también, el profeta, mis hermanos, escribió estas palabras muy conocidas. Venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuenta. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que debe haber conocimiento de Dios. Y Jeremías, mis hermanos, reprendió al pueblo de Israel por su terrible falta de comprensión espiritual. Creían conocer al Dios verdadero, pero tenían una carencia de comprensión espiritual. Jeremías escribió: mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios siempre se ha preocupado de que los creyentes, ustedes y yo, podamos usar nuestras mentes redimidas para escudriñar la Escritura con el propósito de conocerlo a Él. Por eso es que nos reunimos. ¿Por qué tenemos estudios bíblicos? Porque hay una predicación. Porque el objetivo, mis hermanos, es conocer más de Dios, acerca de Él, acerca de su voluntad. De tal manera que ustedes y yo podamos llegar a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es decir, crezcamos en un carácter a semejanza de Cristo.
Ese es el objetivo. Por eso, mis hermanos, les pedimos que lean la Escritura, lean la Biblia, que debemos escucharla, mis hermanos, debemos reflexionar en la palabra de Dios, debemos memorizarla. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, y agrego, mis hermanos, aquí dijo, en toda ciencia y en todo conocimiento, para que puedan aprobarlo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para aquel día, el día de Cristo. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, también está hablando acerca de esto. ¿Qué quiere decir? Déjame decirte, muchas veces, mis hermanos, pecamos, caemos en tentación y pecamos, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque no prestamos atención a la verdad bíblica y no nos revestimos en nuestras mentes de la verdad de Dios, de la Escritura, mis hermanos. Lo cierto es que muchas personas no entienden de Dios porque tienen una mente no regenerada. El apóstol Pablo le escribió a los romanos y les dijo: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, desecharon a Dios de sus vidas, entonces Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que están alejadas de Dios. Y el mismo apóstol Pablo a los corintios les explicó: mis hermanos, el Dios de este siglo, es decir, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas personas creen o piensan, mis hermanos, que creer en Dios, tener fe en Dios, creer que Dios existe, que es un Dios trascendente y real, es una necedad. Pero la Escritura, mis hermanos, dice allá en el Salmo 14, versículo 1, mis hermanos, dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y no es una necedad de orden intelectual, no es una necedad, mis hermanos, de este índole, de índole intelectual, sino más bien es una necedad de orden moral. Es una necedad de orden moral, mis hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque la mente del ser humano es el campo de batalla espiritual. Es allí, en la mente del ser humano, donde se pierde o donde se gana la batalla espiritual. El apóstol Pablo ofreció un contraste entre la mente no regenerada y la mente regenerada por Cristo. Dice: porque los que son de la carne, y déjenme hacer énfasis en esta palabra, piensan. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Cuál es el énfasis aquí, mis hermanos? El énfasis, la verdad, mis hermanos, es que ustedes y yo debemos tener una mente regenerada. Y si ustedes y yo, como creyentes, tenemos un enfoque descuidado y superficial de la verdad de la Biblia, entonces nuestros pensamientos no podrán estar llenos con los pensamientos divinos, que deben conformar y controlar nuestras conductas. Es así, mis hermanos, dice allá en la Escritura, en el libro de Job, mis hermanos: tal cual es en su corazón, tal cual es en su interior, así es la persona. Es decir, la persona es lo que sus pensamientos son, porque piensa las cosas y luego las lleva a cabo, mis hermanos. De hecho, después podríamos ver esto, mis hermanos, en Primera de Juan, en el capítulo 4 y capítulo 5, ¿cuál es la fase del proceso, mis hermanos, de cómo van o surgen los pensamientos y nos conducen hasta pecar, mis hermanos? Entonces, la verdad, mis hermanos, debemos entender que a veces, por ser descuidados y negligentes en entender acerca de la verdad espiritual de Dios, mis hermanos, entonces no hacemos lo que Dios desea que hagamos. Es crucial, mis hermanos, entonces, que ustedes y yo adoptemos continuamente la verdad para nuestras vidas, mis hermanos. Además, déjenme decirles, existe el peligro de suponer que el pensamiento espiritual tan solo es procesar información. No solo es procesar información. Cuando vemos la Biblia, mis hermanos, no solo debemos procesar la información y entenderla.
Eso, mis hermanos, entender o comprender la doctrina bíblica, la doctrina o la verdad de Dios de manera intelectual. ¿Por qué? Porque el pensamiento espiritual implica mucho más. Implica, mis hermanos, no solo entenderla, comprenderla, incluye también las actitudes que tú tengas hacia la verdad de Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones? Implica también o incluye también, mis hermanos, las convicciones que tú tengas de la Escritura y que llevan a poner en práctica la verdad espiritual. Entonces, mis hermanos, para tener una mente espiritual no basta con entender la verdad de Dios. Una persona, mis hermanos, puede entender la verdad de Dios y vivir de una manera alejada de Dios. Entonces, implica, mis hermanos, entenderla, pero además de entender la verdad, implica qué actitudes, qué convicciones, qué motivaciones tienes para poner en práctica esa verdad que ya has entendido, que tú ya has entendido. Entonces, en este pasaje que leímos, mis hermanos, y que vamos a reflexionar, el apóstol Pedro se enfoca en actitudes que ustedes y yo debemos tener, que son muy necesarias para producir en nosotros una mente espiritual. ¿Verdaderamente quieres tener una mente espiritual? No solo debes entender la Escritura, sino tener la actitud adecuada, mis hermanos. Y aquí el apóstol Pedro nos lleva a que ustedes y yo consideremos varias actitudes cristianas esenciales. Y esto es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Y quiero contestar esta pregunta: ¿qué actitudes me deben de caracterizar? ¿Qué actitudes debo vivir? ¿Qué actitudes debo tener para tener una mente verdaderamente espiritual? Entonces, mis hermanos, no solo se trata, perdón que lo repita, no solo se trata de que entendamos la Escritura, entendamos la verdad, sino también se trata, mis hermanos, de que tú y yo tengamos la actitud adecuada con respecto a la verdad de Dios. Entonces quiero compartirles 10 actitudes, mis hermanos, que deben caracterizar nuestras vidas para que ustedes y yo tengamos una mente verdaderamente espiritual. Y voy a ir rápidamente a través de estas actitudes, mis hermanos. Entonces, la primera de ellas, mis hermanos, la primera actitud: me caracterizaré por vivir en sujeción. Me caracterizaré por vivir en sujeción. Dice 1 de Pedro 5:5, la primera parte de este pasaje: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El domingo pasado, mis hermanos, les hablaba acerca de esto, de la sujeción, y les hablaba acerca de la humildad en este mismo pasaje, mis hermanos. Y solamente quiero enfocarme en algo aquí que es muy importante, mis hermanos. Los pastores, los líderes espirituales deben estar sujetos a Dios, pero también no solo, mis hermanos, uno como pastor o los diáconos o los que predican o los evangelistas deben estar sujetos a Dios, sino esta es una cuestión de cada creyente. Cada creyente debe estar sujeto a Dios. En un sentido vertical, mis hermanos, debemos estar sujetos a Él. Es una condición fundamental para que tú y yo podamos tener una relación vital, viva, permanente con Dios. Si no quieres sujetarte a Dios, bueno, entonces vive como tú quieras. Vive como tú quieras. Al final el resultado se dará. Pero en realidad, mis hermanos, si tú quieres tener una relación vital, permanente, una relación plena con Dios, debe estar sujeto a Él. Pero no solo, mis hermanos, en un sentido vertical con Dios, sino también debemos estar sujetos unos a otros. Sujetos unos a otros, mis hermanos. Esto es fundamental. Por ejemplo, en la familia debemos mostrar sujeción unos a otros, mis hermanos. En el matrimonio, el apóstol Pedro ha hablado acerca de esto, mis hermanos, y yo lo comenté en una predicación hace algunos meses acerca de ello, mis hermanos. También el apóstol habla acerca de esto: someteos unos a otros en el amor de Dios. Debemos someternos, estar sujetos, pero no solo en el matrimonio y la familia, también, mis hermanos, en la iglesia. Pensamos, mis hermanos, que cuando somos adultos no debemos estar sujetos a nadie y no tenemos que rendir cuentas a nadie. Mis hermanos, eso es equivocado. Debemos estar dispuestos a rendir cuentas a las personas.
Debemos estar dispuestos a rendir cuentas. En una ocasión, mis hermanos, que teníamos un estudio bíblico aquí en la iglesia, una de las cosas más difíciles que se le estaba haciendo a las personas, todo iba muy bien, hasta que llegamos al punto en que debemos estar sujetos unos a otros. Es decir, ¿por qué tengo que darle cuentas a otro acerca de mi vida? ¿Por qué tengo que darle cuentas a otro? ¿Saben por qué, mis hermanos, debemos darnos cuentas unos a otros y pedirnos cuentas unos a otros? Para estar advertidos, para vivir de una manera mejor y para no caer, mis hermanos, en pecado o proseguir en pecado. Por ejemplo, cuando alguien, mis hermanos, está haciendo algo que no es correcto y no está bien, y entonces le dice: oye, mi hermano, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? ¿Saben lo que pasa con frecuencia? Las personas se enojan. ¿Por qué me tienen que pedir cuentas? Yo vivo como yo quiero, soy adulto. Pero el pasaje es claro, mis hermanos: estad sujetos, dice el pasaje, estad sujetos. La palabra, mis hermanos, estad sujetos, si la quieres subrayar, esta palabra, estad sujetos, lo que quiere decir es alinearse bajo rango, ponerse debajo de un rango. Es decir, mis hermanos, es un término militar. Como cuando llega, mis hermanos, un sargento y está con un cabo, el cabo tiene que obedecer al sargento y el sargento tiene que obedecer al teniente, y así, mis hermanos, el teniente al teniente coronel. Y así, mis hermanos, es estar sometido a otro, sujeto a otro, mis hermanos, en un término militar, alinearse bajo un rango. Y el apóstol llama a todos en la iglesia a dejar de lado el orgullo, la promoción personal y colocarnos de manera voluntaria y respetuosa, mis hermanos, a estar sujetos unos con otros. Esto es claro, mis hermanos, así. Debemos estar sujetos. La Escritura nos habla acerca de ello. También que debemos estar sujetos a toda autoridad. Y si estamos sujetos a autoridades humanas, ¿por qué no hacerlo en la congregación, en la iglesia, mis hermanos? El proceso de crecimiento espiritual no va a ocurrir en tu vida. Y no tendrás un crecimiento espiritual, una mente espiritual, si tú no tienes una actitud de sumisión. Debes someterte. Debes tener esta actitud de sumisión. Saben, mis hermanos, conozco pastores en los cuales el ministerio es muy difícil, harto difícil. ¿Saben por qué? Por una razón: porque tienen un rebaño, tienen una iglesia no sumisa. Y entonces lo que se genera son pleitos. Lo que se genera, mis hermanos, son problemas. Cuando un pastor tiene una iglesia no sumisa, mis hermanos, de verdad, el ministerio de los pastores se dificulta y pierde una característica, mis hermanos, clave de eficacia, cuando no hay sumisión. Por eso, si tú quieres crecer espiritualmente, debes someterte y someternos unos a otros. Yo debo dar cuentas a ustedes, mis hermanos. Me pueden pedir cuentas acerca de mi vida, mi actuar. Me pueden pedir cuentas de mis palabras, mis hermanos. Si ustedes se enteran de algo de mi vida, mis hermanos, me pueden pedir cuentas. Y no es porque yo les dé permiso, mis hermanos, es porque lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Me pueden pedir cuentas. En un momento dado, mis hermanos, si yo no ando bien, de acuerdo a la norma bíblica, incluso me pueden pedir mi renuncia. Y déjenme decirles algo, mis hermanos, yo no voy a pelear esto. Jamás voy a estar peleando estas cosas. Pero debemos entender, ustedes y yo también, mis hermanos, que debemos vivir en sumisión. Si vivimos así, mis hermanos, entonces esta es la primera actitud que nos va a permitir tener una mente espiritual. Sujetos con Dios, sometidos a Dios para hacer su voluntad, lo que Él dice, nos va a permitir tener una mente espiritual. Y sometidos unos a otros, nos va a permitir, mis hermanos, hacer lo que Dios nos manda juntos. Por eso debemos vivir así, mis hermanos. Esa es la primera actitud. Segunda actitud, mis hermanos. La segunda actitud que debemos tener es la que menciona aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, y es esta: me caracterizaré por vivir en humildad.
¿Lo quieren anotar, mis hermanos? Me caracterizaré por vivir en humildad. Por favor, si lo anotan, mis hermanos. Dice la Escritura, primera de Pedro 5, del 5, la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6. Dice allí, mis hermanos, y todos sumisos unos a otros, y agrega, revestíos, ¿lo pueden subrayar? Revestíos, y agrega de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ligada a la actitud anterior, a una actitud de sumisión, mis hermanos, también está una mente entregada a la humildad. Puesto que, mis hermanos, el que de verdad es humilde y solo es humilde, siempre se somete. Y estos dos mandatos de Pedro abarcan a todos los creyentes. ¿Cómo debemos tener, mis hermanos? ¿Qué actitud como creyentes nos debe caracterizar? Nos debe caracterizar, mis hermanos, la actitud de ser sumisos unos con otros y también, mis hermanos, de ser humildes. La palabra revestíos, si la pueden subrayar, mis hermanos, esta palabra, yo hablaba un poco acerca de esta palabra la semana pasada, mis hermanos. Literalmente, esta palabra significa atarse o ponerse algo encima. Lo que significa, mis hermanos, es como un delantal. Es atarse un trapo o ponerse algo encima, como un delantal de trabajo usado por los siervos, por aquellos que hacen tareas, mis hermanos. Entonces, lo que se nos está diciendo de manera figurada en este pasaje, mis hermanos, es el hecho de que una persona que se cubre con una actitud de humildad y se somete a las autoridades, entonces tiene la actitud de Cristo también. La palabra para humildad aquí, mis hermanos, es una palabra que deberíamos considerar cuidadosamente. La palabra humildad, mis hermanos, significa de poca importancia o autodegradación. Y lo que está diciendo, mis hermanos, aquí es que uno debe dar poca importancia a sí mismo. Si juntamos el pasaje, mis hermanos, acerca de revestíos y la palabra humildad, lo que está describiendo es una actitud de quien sirve voluntariamente, incluso en las tareas más bajas. Incluso en las tareas más bajas. Tal vez la humildad, mis hermanos, no era una característica admirada en el mundo del primer siglo, pero tampoco lo es hoy. Cuando una persona es humilde, más bien se le ve como un distintivo de debilidad o de cobardía. En realidad, mis hermanos, es todo lo contrario. Quizás Pedro estaba recordando la vez que Jesús, mis hermanos, les lavó los pies a él y a los discípulos. Y dice en Juan 13, 12, 17, mis hermanos, lo voy a leer, dice que así que después que les hubo lavado los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La idea, mis hermanos, es en realidad estar teniendo una actitud de siervo, un siervo humilde, alguien que sirve. Si tú y yo tenemos esta actitud, mis hermanos, entonces tendremos una mente espiritual. Tendremos verdaderamente una mente espiritual. Lo cierto, mis hermanos, es que como dice el pasaje, mis hermanos, Dios resiste a los soberbios cara a cara y da su gracia a los humildes, mis hermanos. Dice el versículo, mis hermanos, aquí, dice: humillaos pues bajo
la poderosa mano de Dios, de donde podemos recibir toda gracia, de donde podemos recibir toda ayuda, de donde podemos recibir, mis hermanos, liberación en las pruebas, de donde podemos recibir del poder de Dios sostén y fortaleza. Pero debes tener esta actitud, una actitud de humildad, mis hermanos. Esto es lo que ustedes y yo debemos hacer. Por otro lado, y para terminar con este versículo y esta actitud, mis hermanos, les pido por favor subrayen esta parte. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, dice el versículo, cuando fuere tiempo. Quiero decirles, mis hermanos, que este versículo en particular no habla de un tiempo futuro, cuando nuestro Señor venga. Es decir, sí, el Señor te va a dar gracia, si eres humilde, en el tiempo futuro cuando venga Cristo, pero no solo en ese tiempo. No solo en el tiempo futuro, cuando estemos en su presencia, mis hermanos. A este pasaje no es al que se refería, porque la palabra tiempo que está utilizada aquí en este versículo es la palabra kairo, y lo que se refiere, mis hermanos, es literalmente a tiempo, es decir, al tiempo preciso, al tiempo oportuno. No se trata entonces de un término profético, de un término escatológico, de un término de futuro cuando estemos en la presencia de Dios, sino de lo que se trata, mis hermanos, es que la poderosa mano de Dios va a actuar en tu vida. La poderosa mano de Dios, el Dios de toda gracia, va a actuar en ti. Si tú tienes esta actitud de humildad, dice, para que Él te exalte, pueda librarte, pueda guardarte, fortalecerte, hacer todas estas cosas en el tiempo preciso, a tiempo, mis hermanos, verdaderamente a tiempo. Lo que debemos entender es que Dios libra a sus hijos, a los creyentes que son humildes y sumisos. Muchas veces batallamos en la vida, y batallamos, mis hermanos, por dos razones. Estas dos razones: no nos sometemos a la voluntad de Dios, y entonces hay una tormenta en nuestra mente y en nuestro corazón, y batallamos. Y por otro lado, no somos humildes. Y si no somos humildes, dice el pasaje, que Dios resiste cara a cara. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Verdaderamente, estar dispuesto a tener estas dos actitudes, a ser sumiso y a ser humilde. Una tercera actitud, mis hermanos. ¿Qué actitudes nos deben caracterizar para tener una mente espiritual? La tercera actitud, mis hermanos, es esta: me caracterizaré por vivir en confianza. Si quieres anotar esta palabra, en confianza, si lo quieren anotar, mis hermanos. Dice 1 de Pedro 5:7, es un pasaje para aprenderlo de memoria y vivirlo, mis hermanos. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice así el pasaje, mis hermanos. La verdad es que Dios, vez tras vez en su palabra, vez tras vez en la Escritura, nos manda, mis hermanos, a confiar en Él, a confiar en lo que Él ha dicho en su palabra, a confiar en su poderosa mano y a confiar en Él, que es el Dios de toda gracia, mis hermanos. ¿Saben? Hay otro pasaje de la Escritura junto con este, el Salmo 55, 22. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Salmo 55, 22. Este pasaje, ¿podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Saben, mis hermanos, si ustedes luego leen todo este capítulo 55 del libro de los Salmos, podrán entender, mis hermanos, que David se sentía traicionado por un amigo íntimo, tal como Judas traicionó a Jesús. Mis hermanos, David se sentía traicionado, y los ataques que venían sobre él eran de una persona, de un amigo íntimo, mis hermanos, de alguien en quien él confiaba. El apóstol Pedro, mis hermanos, quizás tenía también en mente esto. Y lo que está diciendo en este pasaje, mis hermanos, es que tú y yo debemos echar, lo que significa, mis hermanos, y ya les he comentado este versículo, lanzar sobre las manos de Dios,
lanzar, arrojar, aventar de manera decidida, no depositar suavemente, es lanzar, mis hermanos, todo aquello que nos aqueja, y podemos hacerlo en las manos de Dios. Pedro nos está exhortando a ustedes y a mí a echar sobre el Señor toda ansiedad. Podemos echar sobre el Señor todo desagrado, todo desánimo, toda desesperación, toda duda, todo dolor, todo sufrimiento y cualquier otra prueba que ustedes y yo estemos enfrentando. Por una razón, mis hermanos, el versículo dice, mis hermanos, aquí, que Él tiene cuidado de vosotros, es decir, de ustedes y mí y yo. Podemos echar todas estas cosas, desagrado, desánimo, frustración, desesperaciones, dudas, ansiedades, dolor, sufrimiento, porque podemos confiar en el amor, la fidelidad, el poder y la sabiduría de Dios para nosotros. Si hiciéramos esto vez tras vez, mis hermanos, tuviéramos esta actitud, en lugar de estar soportando y cargando nuestros problemas, y pudiéramos ir en oración delante de Dios y poner estas cosas en sus benditas manos, viviríamos vidas más libres, más ligeras, viviríamos, mis hermanos, con mayor plenitud. Pero también esta es una actitud, mis hermanos, que debe caracterizarnos para tener una mente espiritual. La próxima vez que tengas una dificultad, o si la estás viviendo en el momento, o la tienes en un futuro, te invito, con la palabra de Dios, a que la tomes, esa carga, ese dolor, esa frustración, y la pongas en las manos de Dios. Y espera su respuesta, porque Él tiene cuidado de ti y de mí, y podemos confiar en su amor, su fidelidad, su poder y su sabiduría. ¿Saben, mis hermanos? Dios es el ser más confiable que existe. Has confiado en personas y te fallan, yo también. Pero Dios, mis hermanos, aquel que confía en Él, mis hermanos, jamás ha defraudado a alguien. Así pues, mis hermanos, necesitamos esta actitud en nuestras vidas para tener una mente espiritual. Por otro lado, en cuarto lugar, ¿qué otra actitud, mis hermanos, debemos tener? Y es esta. Si la pueden anotar, me caracterizaré por vivir en dominio propio. Dominio propio. Debemos vivir de esta manera. Dice 1 de Pedro 5:8, mis hermanos. Dice allí, sed sobrios, mis hermanos. Este mandato es un elemento básico, mis hermanos, para tener una mente espiritual. El apóstol Pedro ya lo mencionó antes y lo vimos, mis hermanos, en otras predicaciones, por ejemplo en 1 de Pedro 1, 13 y 14, y también en 1 de Pedro 4, 7, mis hermanos. Lo que indica esta palabra, mis hermanos, cuando se escribe en el Nuevo Testamento, es en un nivel físico. Lo que indica, mis hermanos, es decir, una persona está sobria, se refiere al autocontrol con relación a la embriaguez. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, mis hermanos, un creyente no debe embriagarse, significa tener control de sus actos, de sus palabras, de sus pensamientos, de todo ello. Sin embargo, en este pasaje en particular que estamos viendo en este versículo, mis hermanos, tiene una connotación de ejemplo. Tiene una connotación aquí de un ejemplo, mis hermanos, una connotación metafórica, podría decir. Incluye esto, mis hermanos, el ser sobrio, incluye no solo lo físico, mis hermanos, el cuerpo, sino también la mente. Y lo que incluye, mis hermanos, es que ustedes y yo seamos ordenados, seamos equilibrados en los asuntos de la vida, en todos los asuntos de la vida. Ordenados y equilibrados en todos los asuntos. Y eso requiere, mis hermanos, para ser equilibrados, se requiere disciplina. Se requiere disciplina de la mente y se requiere disciplina del cuerpo. Se requiere tomar la decisión de evitar atracciones embriagadoras del mundo.
Muchas veces, mis hermanos, los creyentes no viven una vida ordenada y equilibrada porque no son disciplinados en su mente y en su cuerpo. En otras palabras, mis hermanos, no son sobrios. No son sobrios. La Escritura, mis hermanos, si ustedes van a Gálatas en el capítulo 5, mis hermanos, en los versículos 21 y 22 y 23, allí habla acerca del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu en singular, no los frutos, el fruto del Espíritu, mis hermanos, se caracteriza por varias virtudes. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y finalmente templanza, lo que quiere decir dominio propio. Y mis hermanos, una de las características que muchos cristianos carecen en nuestros días es de dominio propio. Es de dominio propio, de templanza. Y lo que el apóstol Pedro, mis hermanos, nos está mandando, y ustedes a mí, es ser sobrios, tener dominio propio. Y así debe caracterizarse nuestra vida. Nuestro cuerpo con dominio propio, nuestra mente con dominio propio. Estamos siendo tentados, mis hermanos, con muchas cosas. Y una de las situaciones que debe caracterizar a los cristianos, mis hermanos, es precisamente evitar atracciones embriagadoras del mundo. Por ello, ustedes y yo estamos llamados a vivir en dominio propio. Queremos tener una mente más espiritual. Ya lo dije hace rato y lo voy a repetir, mis hermanos, no basta que tú y yo entendamos la verdad de la Escritura. Lo que se requiere es que tengamos las actitudes adecuadas para que tengamos mentes espirituales y podamos vivir como Dios desea, como Dios quiere. Si tú lees la Escritura y ves lo que Dios te ordena y tienes esta actitud en tu vida de tener dominio propio, déjame decirte, comenzarás a hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes problemas para tener dominio propio, porque tienes un hábito, una conducta que no te deja vivir de manera adecuada, no sé, palabras soeces, un hábito, una conducta que está destruyendo tu propia familia, ver pornografía o ser adicto a algo, entonces debes hacer dos cosas. En primer lugar, debes confesar ese pecado. Hay que tratar las cosas como son, mis hermanos. Hasta que uno no reconoce las cosas y reconoce las cosas como son delante de Dios, entonces el problema va a persistir. Reconócelo como un problema para ti. Y si tú lo reconoces como un problema para ti, para tu vida, entonces pídele perdón a Dios, confiésalo. Y lo segundo, pídele a Dios que te ayude a vivir en dominio propio. No puedes tú, con esa conducta, con esos hábitos, con esas palabras, entonces dile que te dé dominio propio. Dice la Escritura, como ya lo mencioné en Gálatas 5, mis hermanos, el fruto del Espíritu incluye templanza, dominio propio, y dile que te lo dé. Y comenzarás a vivir en libertad en tu vida, pero debes vivir estas cosas, debes tenerlas en tu propia vida. Quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, la quinta actitud, me caracterizaré por vivir en vigilancia. Me caracterizaré por vivir en vigilancia. 1 de Pedro 5, el versículo 8, la segunda parte, mis hermanos. ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos, está en la pantalla o lo tienen en su boletín. Vamos a leerlo, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es otra actitud que debemos tener. Son actitudes, mis hermanos, que se traducen en conductas en nuestras vidas. Saben, mis hermanos, debemos, ustedes y yo, vivir en sumisión, en humildad, en confianza y en dominio propio por una razón. Porque enfrentamos oposición espiritual, una oposición implacable y feroz de parte de Satanás y sus ángeles malignos. La verdad, mis hermanos, muchos creyentes viven en indiferencia con respecto a ello. Y no debemos ser indiferentes a esta realidad, en que hay una oposición espiritual.
ni tampoco debemos ser complacientes con el pecado. A veces lo somos, mis hermanos, complacientes con el pecado de otros y lo peor, con el de nosotros mismos. Y no debemos ser indiferentes, mis hermanos, ni a la oposición espiritual, ni complacientes con el pecado. Y mucho menos, mis hermanos, un creyente debe ser víctima del enemigo. Ningún creyente, mis hermanos, debe ser víctima del enemigo. En realidad, en vista de que hay guerra espiritual, ustedes y yo debemos vivir en constante vigilancia. En constante vigilancia, debemos estar atentos, vigilantes, mis hermanos. El apóstol Pedro está utilizando aquí una orden imperativa, es como un mandato. Lo está diciendo así, mis hermanos. Y lo que está diciendo es velad. Lo que está diciendo, mis hermanos, en otras palabras, es que ustedes y yo debemos estar vigilantes o permanecer despiertos. Debemos estar así, permanecer despiertos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las fuerzas espirituales que asaltan a los creyentes, a los cristianos, mis hermanos, a menudo son fuerzas espirituales sutiles. Son fuerzas espirituales que a veces, mis hermanos, no les vemos o carecen de importancia para nosotros, pero la verdad es que son muy importantes y requieren que ustedes y yo, como seguidores de Cristo, nos mantengamos en vigilancia, nos mantengamos muy atentos. El Señor Jesús en Mateo 26, 41, mis hermanos, ahí el Señor Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad. Estad despiertos, vigilantes y oren para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pedro, mis hermanos, en este pasaje está identificando a Satanás como nuestro adversario, el diablo. Y lo hace con una cuestión muy personal, mis hermanos, en esta designación. Satanás no solo es el adversario de Dios y sus santos ángeles, sino que es el enemigo cruel e implacable de todo el pueblo de Dios. Es el enemigo, mis hermanos. Aquí hay un término, mis hermanos, la palabra adversario. Esta palabra, la palabra adversario, se refiere, mis hermanos, o tiene el significado de un oponente legal, que además de que es un oponente legal, es el enemigo, mis hermanos, es un enemigo serio y agresivamente hostil. Esa es la idea de este pasaje, mis hermanos. Y cuando dice el pasaje en este versículo, mis hermanos, vuestro adversario, el diablo, esta palabra, mis hermanos, que se ha traducido como diabolos en griego, esta palabra, mis hermanos, lleva a esta oposición al nivel de un enemigo malicioso que calumnia y ataca. Esta es la idea que tiene el apóstol Pedro y que ustedes y yo debemos captar, mis hermanos. Jesús llamó al maligno el príncipe de este mundo. 3 veces en los evangelios está esto, lo cual demuestra, mis hermanos, su plataforma de asaltos, su plataforma, mis hermanos, desde donde lanza sus malévolos asaltos a los creyentes. Es cierto, mis hermanos, que el maligno utiliza diferentes medios. A veces utiliza, mis hermanos, medios humanos para la oposición y utiliza diferentes medios. Pero el maligno, mis hermanos, tiene 4 objetivos. Déjenme decírselos brevemente. No están allí en el pasaje o no lo tienen en su boletín, mis hermanos, en el resumen, pero si lo pueden anotar por algún lado, déjenme decirles. Tiene 4, mis hermanos, objetivos. Primero, mis hermanos, su objetivo es obstaculizar la misión redentora de Cristo. Ese es lo primero. El maligno, uno de sus objetivos es obstaculizar la misión redentora de Jesús. En primer lugar, se opone a Cristo, tratando de torcer el evangelio salvador, tratando de oponerse, mis hermanos, al avance del evangelio, y se opone a Cristo de manera decidida, mis hermanos. Eso es lo primero.
En segundo lugar, mis hermanos, el maligno siempre ha tratado de destruir a la nación de Israel, el pueblo del cual vendría el Mesías. Es la segunda oposición, y lo podemos ver en la Biblia, mis hermanos. Hay varios pasajes acerca de esto. Satanás ha tratado de destruir a la nación de Israel, el pueblo del cual vino el Mesías. Y esa es la segunda área de oposición. La tercera área de oposición, mis hermanos, la tercera estrategia de oposición es oponerse a los santos ángeles de Dios. A los santos ángeles de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, del 7 al 8, mis hermanos, allí vemos una batalla celestial. Dice allí en ese versículo, Apocalipsis 12, 7 al 8, que una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, la tercera área de oposición del maligno, mis hermanos, es los santos ángeles de Dios. Y finalmente, la cuarta área de oposición, la cuarta estrategia del maligno, mis hermanos, el cuarto objetivo es, mis hermanos, la oponerse a los creyentes. Oponerse, mis hermanos, a los creyentes, a los cristianos, ustedes y yo, a los seguidores de Cristo. Esta es la cuarta estrategia en esta guerra cósmica y espiritual, mis hermanos. Y este precisamente es el principal enfoque del apóstol Pedro en este versículo. Por eso es que dice, mis hermanos, estad vigilantes, estad atentos, porque el maligno, con su cuarta estrategia que les he comentado, trata, mis hermanos, que los creyentes pierdan eficacia. Y dice el versículo, los busca devorar, mis hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Quisiera que anotaran esto, mis hermanos, quisiera que lo anotaran. En realidad, Satanás intenta devorar a los creyentes de varias maneras, como dice el versículo. En primer lugar, mis hermanos, el maligno trata de devorar a los creyentes con un ataque directo, si lo pueden ver. Un ejemplo de esto lo tenemos en Job. En el libro de Job fue un ataque directo, mis hermanos, allí lo podemos ver. También, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, Pedro, el apóstol, experimentó el mismo ataque violento de Satanás. Lo podemos leer en Lucas 22, 31 al 34, cuando el enemigo hizo que Pedro negara al Señor Jesucristo 3 veces. Entonces, mis hermanos, una de las maneras como el maligno ataca a los creyentes en esta última estrategia es con un ataque directo. Segundo, mis hermanos, con un ataque por medios humanos. Un ataque por medios humanos, si lo quieren anotar. Un ataque por medios humanos, mis hermanos. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con un asalto de un agente demoníaco que dio el ataque de falsos maestros sobre la iglesia en 1 de Corintios, mis hermanos. Y algunos de la iglesia de Esmirna, de la iglesia que se nos relata en Esmirna, padecieron como resultado de persecución satánica, mis hermanos, y otros en Tiatira tuvieron problemas, dolorosas consecuencias, tanto, mis hermanos, de doctrina falsa como de oposición grave, mis hermanos. Y entonces el maligno utiliza ataques por medios humanos. Por último, mis hermanos, Satanás intenta devorar a los creyentes como un ataque como agente de castigo. Dios puede utilizar al mismo maligno como agente de castigo para quienes profesan predicar a Cristo, pero en realidad extravían a otros con falsa doctrina, y para aquellos que no están dispuestos a arrepentirse de su pecado. Es serio esto, mis hermanos, es serio. En general, el maligno y sus demonios lanzan constantemente ataques sobre creyentes individuales, y lo hacen, mis hermanos, a través del seductor sistema mundial. Juan condensa esta batalla, mis hermanos, Juan la condensa. Allí la dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, lo anoté y si quieren leerlo conmigo, mis hermanos. Juan el apóstol está condensando esta batalla espiritual en 3 puntos, en realidad, en que la condición caída de los creyentes es susceptible a la tentación. Vamos a leerlo, mis hermanos. 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense bien, 3 áreas, dice: los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Son 3 áreas en las que el mismo Señor Jesucristo fue también tentado. Y son las áreas, mis hermanos, en las que ustedes y yo somos tentados. Se incluye todo, mis hermanos, con lo que somos tentados. Y hay una gran oposición. Hay una gran oposición. Por otro lado, mis hermanos, una de las esferas en que los creyentes más son atacados son con respecto, mis hermanos, a las relaciones humanas, el matrimonio, la familia. Por eso el apóstol Pablo encargó a los corintios lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por eso dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que quiere decir en este pasaje, mis hermanos, es que cuando un cónyuge niega la relación física al otro cónyuge, entonces con frecuencia Satanás tienta a aquel que está privado de la relación sexual a que peque, acelerando actitudes, mis hermanos, que pueden destruir el matrimonio y la familia. Esta es una de las áreas en que muchos creyentes son tentados. Muchos creyentes, pastores, diáconos, evangelistas y creyentes en general, son tentados en esta área. Pero en esta área, mis hermanos, debemos estar vigilantes, atentos, como dice el pasaje. Debemos vivir una vida de vigilancia, mis hermanos. ¿Por qué? Si no lo hacemos así, mis hermanos, de verdad no tendremos una mente espiritual. No la tendremos, mis hermanos. Por eso debemos ser sobrios y velad, disciplinados y vigilantes, mis hermanos, porque el maligno trata de devorar, está buscando alrededor a quien devorar. Por último, con respecto a este punto, mis hermanos, déjenme decirles algo. Ustedes y yo debemos pelear desde la victoria. Satanás ya ha sido derrotado por Cristo, dice allá Romanos 16, 20. Y por medio de la fe en la verdad de Dios y por medio de la oración, también puede ser derrotado en la vida de nosotros, los creyentes. También puede ser derrotado. Es por la palabra de Dios, por la palabra de Dios creída y obedecida, que los cristianos pueden vencer a Satanás, mis hermanos. Cada vez que somos tentados y sabemos lo que dice la Escritura, mis hermanos, y creemos lo que dice la Escritura y lo obedecemos, entonces podemos derrotar a Satanás. No es una cuestión mágica, mis hermanos. Tenemos la Escritura, y si tú la crees y la obedeces la Escritura, entonces, mis hermanos, el maligno será derrotado. Punto 6, mis hermanos. ¿Qué es esta otra actitud que ustedes y yo debemos tener? Es esta: me caracterizaré por vivir en fortaleza. Me caracterizaré por vivir en fortaleza. 1 de Pedro 5:9 dice: al cual, se está refiriendo al maligno, resistid, ¿cómo dicen, mis hermanos? Firmes en la fe. ¿Lo pueden subrayar? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nos está ordenando, mis hermanos, a ustedes y a mí como seguidores de Cristo, a que tengamos una mente que sea resuelta,
que tomemos la decisión de resistir en la fe al maligno, que tomemos esta decisión de resistir firmes en la fe. Si ustedes luego ven Santiago 4:7, lo pueden anotar, Santiago 4:7, ¿cómo huye el maligno de nuestras vidas, mis hermanos? Por esta razón, porque uno resiste firme. Así dice Santiago, mis hermanos, 4:7. ¿Qué significa resistir? ¿Qué significa resistir? Significa tomar posición en contra. Y significa estar firmes, mis hermanos, es hacer de esa posición algo verdaderamente sólido. La palabra que está aquí, mis hermanos, para firmeza es estéreo. Estéreo. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando doy clases de histología y de biología celular, hay cilios. Los cilios, mis hermanos, que por ejemplo están en el epitelio del árbol bronquial, son cilios, mis hermanos, se mueven los cilios. Son estructuras de las células que permiten que el moco que se está produciendo, mis hermanos, salga. O sea, así. Hay personas, mis hermanos, que nacen con cilios inmóviles. Es una enfermedad. Incluso el corazón, mis hermanos, no está del lado izquierdo, sino del lado derecho. Y incluso, mis hermanos, estas personas tienen infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque sus cilios son inmóviles, no se mueven y entonces no pueden sacar el moco que se está produciendo y entonces se va acumulando. Y entonces los niños pueden tener infecciones de repetición 6, 7, 8 veces al año, mis hermanos, están enfermos, y de adultos también. ¿Saben? Estos cilios, mis hermanos, se les llama estereocilios. Estereocilios, lo que significa cilio inmóvil. Y lo que está significando esta palabra, mis hermanos, firmes, resistir firmes, lo que es inmóvil, sólido. Eso es lo que quiere decir la palabra estéreo. La palabra estéreo, mis hermanos, significa sólido. De allí viene esta palabra, mis hermanos. Eso es lo que significa. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que debemos estar sólidamente fijos en la fe, sin movernos de la fe en Cristo. Sólidamente fijos en la verdad, en la revelación bíblica de la Escritura. Todo el cuerpo revelado de verdad en la Escritura, allí debemos estar firmes, sólidos. Este es un llamado, mis hermanos, a que ustedes y yo lleguemos a conocer y creer la sana doctrina de la verdad de Dios, a ser exigentes en distinguir la verdad del error y estar dispuestos a defender la verdad y poner al descubierto el error. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Debemos estar firmes, resistir firmes en la fe. Debemos estar así, mis hermanos, verdaderamente en firmeza delante de Dios. La Escritura, mis hermanos, afirma que el maligno es un mentiroso y un engañador. Y hay creyentes que a veces son engañados. Son engañados por modas religiosas, por doctrinas que no van de acuerdo con la Escritura. Y la única manera de resistir, la única manera segura de resistir es mediante la fiel obediencia a la verdad bíblica, la verdad de Dios. Por eso, mis hermanos, ustedes y yo debemos estar constantemente leyendo la Escritura, afirmándonos en ella, leyéndola. ¿Te han asaltado dudas? Sí, a mí también. A veces tenemos dudas. ¿Cómo quitarlas? Tienes que ir a la Escritura para que podamos resistir firmes en la fe. La batalla es espiritual, mis hermanos. Es una batalla en el reino sobrenatural. Y esto es lo que Pablo dice, mis hermanos, de esta batalla espiritual en el reino sobrenatural. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que está diciendo, mis hermanos, es una batalla espiritual, sobrenatural. Voy a proseguir. Dice que sino las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero llamar su atención en este versículo, mis hermanos, en lo siguiente. ¿Qué son los argumentos? Dice, derribando argumentos. ¿Lo puedes subrayar? ¿Qué es lo que significa esto de derribando argumentos? Los argumentos son ideologías, son ideas, son teorías, son filosofías religiosas y sistemas satánicos de pensamiento que se oponen, se levantan contra el conocimiento de Dios. Esto es lo que muchas personas tienen en su mente. Lo que personas tienen en su mente, ideas, tienen en su mente teorías, filosofías, sistemas, mis hermanos, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, son puntos de vista antibíblicos que mantienen cautivas a las personas como si estuvieran recluidas en una gran fortaleza. Mis hermanos, ustedes y yo no podemos destruir estas ideas con ingenio humano. No podemos destruir estas ideas, mis hermanos, estos argumentos con razonamientos propios o con nuestro propio ingenio. La única manera de destruir estos argumentos es con la verdad bíblica. Por eso dice el pasaje, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo cuando alguien tiene la mente de Cristo sobre un tema particular es que puede ser rescatado de tales ideas, de estas ideas, de estos pensamientos. Entonces, mis hermanos, la verdad es que ustedes y yo debemos entender que debemos vivir en firmeza, en fortaleza. Debemos hacer esto, mis hermanos. Séptimo lugar, la séptima actitud, mis hermanos, es esta. Me caracterizaré por vivir en esperanza. ¿Podemos leerlo juntos el pasaje, mis hermanos? Me caracterizaré por vivir en esperanza. Primera de Pedro 5:10 es un pasaje magnífico. Ojalá lo pudieran aprender, mis hermanos, de memoria. De verdad deberíamos aprender este pasaje porque nos llena de gran esperanza. Dice la Escritura, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Saben, mis hermanos, este pasaje ya he predicado 2 veces acerca de este versículo. Es un pasaje magnífico y surgen más ideas, surgen más pensamientos, mis hermanos, más aplicaciones. Pero hay algo que quiero resaltar aquí ahora, mis hermanos, y es esto, que la esperanza que Dios da, proporciona a los creyentes, a los seguidores en Cristo, un ambiente de confianza, en que a pesar de lo que traiga la vida, mis hermanos, podemos contar con Dios. Podemos contar con Dios, no importa lo que venga en la vida, no importa las circunstancias que vivamos, no importa, mis hermanos, lo que nos traiga la vida, no importa. Siempre podemos contar con Dios, con el Dios de toda gracia. Podemos contar con Él, mis hermanos, para esta vida y para la eterna. Podemos confiar en Él, mis hermanos. Aquí el apóstol Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia. Dios, mis hermanos, es el Dios que derrama su favor en nosotros, su favor inmerecido. Y Él ha prometido su gracia para la eternidad. Déjame decirte, si lo ha prometido para la eternidad, ¿nos negará acaso su gracia para esta vida presente? No, mis hermanos, también nos la va a dar. Por eso podemos vivir en esperanza. Podemos vivir en esperanza, mis hermanos, de que nuestro Señor va a estar con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento, en toda circunstancia, mis hermanos. El Dios de toda gracia, el Señor, mis hermanos, nuestro Dios, que nos llamó a su gloria eterna, que nos ha dado lo mejor en Cristo, mis hermanos, Él va a estar con nosotros en toda circunstancia.
En este pasaje, mis hermanos, hace unas 3 semanas yo predicaba acerca de este versículo. Hace 4 cosas Dios cuando estamos en problemas. Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Eso hace el Dios de toda gracia. Pero esta es la actitud que debemos tener, una actitud de esperanza, porque Dios está con nosotros. Si tú tienes esta actitud, déjame decirte, tendrás una mente espiritual, junto con el resto de las actitudes. 8º lugar, mis hermanos, 8º lugar. Ustedes y yo debemos caracterizarnos por vivir en adoración. En adoración, mis hermanos, debemos caracterizarnos por vivir en adoración. Dice 1 de Pedro 5:11, a Él, es decir, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ustedes y yo debemos vivir siempre en adoración. Es cierto, mis hermanos, debemos vivir una vida que tenga dominio propio, sometimiento a Dios, en humildad, en vigilancia, en fortaleza. Al mismo tiempo debemos mantener la esperanza delante de Dios, pero no debemos olvidarnos, mis hermanos, de la alabanza a nuestro Dios. Debemos siempre alabarle, adorarle a Dios, mis hermanos. La palabra imperio aquí es una palabra, mis hermanos, que es krato, de donde viene nuestra palabra democracia, democratos, mis hermanos, o demócrata. Y la palabra imperio aquí, mis hermanos, es una palabra que es kratos en el griego y que significa fortaleza, mis hermanos. A Dios le ha dado la fortaleza. Lo que quiere decir es que Dios tiene la capacidad de dominar, de tener todo en el universo bajo su control soberano e inatacable. Lo que quiere decirnos el versículo es que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y ya que Dios tiene todo el poder, ya que Dios tiene toda la sabiduría, toda la autoridad y toda la soberanía, déjame decirte, Dios es digno de toda alabanza. Dios es digno de toda adoración. Dios es digno, mis hermanos, de que ustedes y yo, como seguidores de Él, debamos adorarle constantemente, porque Él tiene todo el imperio, Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo el control. Esta es la actitud que debemos tener delante de Dios, mis hermanos, caracterizarnos en vivir una vida en adoración. Dice, mis hermanos, la Escritura allí, a Él sea la gloria. Pero tú no puedes darle la gloria a Dios si no vives para adorarle. A Él sea la gloria, pero no se la vas a dar si no reconoces que Él es tu Señor, tu Creador, y que Él tiene todo control. 9, mis hermanos, la 9ª actitud que debemos tener. ¿Cuál es esta 9ª actitud que debemos tener para tener una mente espiritual? Es esta: me caracterizaré por vivir en fidelidad. 1 de Pedro 5:12. En este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pedro finalmente se está despidiendo. Se está despidiendo de sus lectores. Y les dice, mis hermanos, por conducto de Silvano, es decir, Silas, la persona que acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros, que le estaba acompañando, y que también le servía de amanuense, es decir, el apóstol Pablo le dictaba y Silas escribía, mis hermanos. Dice aquí, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa, mis hermanos, es que Silas estaba también con Pedro. Y también, mis hermanos, Pedro le dictó a Silas, a Silvano, la carta. Esta carta se la dictó. Y el que la escribió, mis hermanos, fue Silas. Pedro se la dictó, mis hermanos. Pero hay algo aquí que debemos entender. Dice aquí, a quien tengo por hermano fiel. A quien tengo por hermano fiel. Lo que se está refiriendo, mis hermanos, es que Pedro está considerando que este siervo de Cristo, Silas o Silvano, mis hermanos, era leal, era un compañero leal, mis hermanos. Cuando está mencionando a Silas, está viendo, mis hermanos, que era leal, mis hermanos. Pedro lo llama hermano fiel. Un modelo de fidelidad en cuanto a la verdad y a la iglesia. ¿Por qué? Porque Silas, mis hermanos, era profeta.
Silas había viajado con Pablo y aparece en sus cartas. Era ciudadano romano, mis hermanos, también. Y registró estas palabras aquí, mis hermanos, y estaba dando una característica de una persona fiel a Cristo, fiel al Evangelio, fiel, mis hermanos, a la verdad. Y el apóstol Pedro da esta característica de Silas. Es fiel aquí, mis hermanos. Entonces, yo creo, mis hermanos, que esta es una característica que ustedes y yo debemos tener. Hay personas, mis hermanos, que no son fieles. Y no son fieles ni siquiera a Dios, ni siquiera a su relación matrimonial, ni siquiera a su pareja, pues menos van a ser fieles a Dios. Una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano, mis hermanos, es que uno debe ser una persona fiel al Señor. Finalmente, mis hermanos, la última actitud: me caracterizaré por vivir en amor. En amor. Dice el pasaje, 1 Pedro 5, 13 y 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo hace dos menciones aquí que quiero aclarar en este pasaje. La iglesia que está en Babilonia. En realidad, mis hermanos, el apóstol Pedro se está refiriendo a la iglesia de Roma, porque en Babilonia no había una iglesia. Se está refiriendo a la iglesia de Roma, pero también, mis hermanos, se está refiriendo a la iglesia de Roma, porque está enviando una carta desde Roma. El apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma y está diciendo la iglesia que está en Babilonia. Allí estaba Pedro. ¿Por qué menciona Babilonia y no Roma? Pues, mis hermanos, para evitar que, si ya había persecución contra los creyentes, la persecución arrasara más o fuera más fuerte todavía. Y está evitando el apóstol Pedro una mención a la iglesia de Roma como un cuidado para la misma iglesia que estaba en Roma y para los lectores. Por eso dice, mis hermanos, aquí, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Está enmarcando esto. Por otro lado, mis hermanos, menciona a Marcos, su hijo, dice aquí el pasaje. Marcos, mis hermanos, era un discípulo joven. Y en realidad, mis hermanos, era el hijo espiritual de Pedro. Era el hijo espiritual de Pedro, mis hermanos. Como Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo, Marcos era el hijo espiritual de Pedro. Este Marcos, mis hermanos, es el que se nos menciona en Hechos capítulo 12, que dice allí que era primo de Bernabé y que acompañó junto con Bernabé y Pablo a Chipre, mis hermanos, y se regresó. Más tarde, mis hermanos, el apóstol Pablo se negó a que Marcos los acompañara otra vez en el segundo viaje misionero, porque estaba enojado porque Marcos se había regresado. Pero después vemos que Pablo, mis hermanos, en 2 de Timoteo 4:11, dice: manda conmigo a Marcos porque me es muy útil. También Marcos fue el autor del Evangelio de Marcos. Y en su casa, mis hermanos, se reunía la iglesia, una de las iglesias o grupos que había en Jerusalén. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando Pedro salió de estar preso por la obra de Dios, dice que llegó a la casa de Marcos, donde estaba la iglesia reunida. Allí se reunía la iglesia. Es este Marcos precisamente, mis hermanos. Pero lo que da aquí son varios saludos. Dice aquí, mis hermanos, la iglesia lo saluda. También mi hijo Marcos lo saluda. Y ustedes deben saludarse unos a otros. Y lo que dice el pasaje, mis hermanos, dice: háganlo con ósculo de amor. La palabra ósculo, mis hermanos, no suena muy bien, ¿verdad? Pero significa beso. Significa beso, mis hermanos. Dice aquí el pasaje, es una señal externa de afecto entre los creyentes en la iglesia primitiva. Por eso el apóstol Pablo les decía: salúdense unos a otros con ósculo santo. Con ósculo de amor, dice el apóstol Pedro, mis hermanos, y está encargando esto. Salúdense así, con amor, con afecto, con aprecio.
Eso es lo que está diciendo finalmente el apóstol Pedro, mis hermanos. ¿Saben? Ustedes y yo también debemos caracterizarnos con tener esta actitud. Una actitud de aprecio, de afecto fraternal, de amor entre nosotros, mis hermanos. Debemos vivir de esta manera, teniendo esta actitud, mis hermanos. Déjenme concluir. Quiero concluir, mis hermanos, este pasaje así. Y quiero concluir, mis hermanos. Saben, no hay atajos para la vida cristiana. Hay algunos, mis hermanos, cuando participan en carreras de maratón, por ejemplo, un candidato presidencial hace tiempo, mis hermanos, hizo un atajo para tratar de llegar primero y llegar a la meta. En la vida cristiana, en la carrera cristiana, mis hermanos, no hay atajos. Si tú quieres tener una mente verdaderamente espiritual, entonces debes ponerte bajo la influencia de la verdad de Dios. Debes escuchar la verdad de Dios, la enseñanza, el estudio de la verdad de Dios. Y debes permitir que con obediencia, que esa verdad de Dios, la palabra, te cambie tu corazón, que cambie tu mente, cambie tu actitud. Una persona, mis hermanos, cuando se hace cristiana, debe cambiar varios aspectos, pero una de las cosas que debe cambiar es debe aprender a pensar de manera bíblica. Debe aprender a pensar de manera con la verdad de Dios, porque antes no lo hace. Pero si tú eres cristiano, eres seguidor de Cristo y quieres ver más crecimiento en tu propia vida, quieres ver más crecimiento espiritual, ser más parecido a Cristo, entonces debes ser revestido de la verdad de Dios. Estas 10 actitudes que les he compartido hoy en esta mañana, mis hermanos, podrán ser nacidas, surgidas en tu mente y en tu vida si tú vas a la enseñanza y al estudio profundo de la verdad de Dios. Y si con obediencia permites que esta palabra, la verdad, te cambie el corazón, cambie tu carácter, cambie tus palabras, cambie toda tu vida. Lo que pregunto hoy en esta mañana y lo que te pregunto es, ¿permitirás esto en tu vida? ¿Verdaderamente lo permitirás? ¿Tomarás esta decisión de escudriñar la verdad de Dios, de leerla, de estudiarla, reflexionarla y luego con obediencia aplicarla a tu vida para que te cambie? ¿Tomarás esta decisión? ¿Permitirás esto en tu vida? ¿Lo harás? ¿Lo harás verdaderamente? La verdad, quiera Dios que sí, que tú puedas hacer verdaderamente esto. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, por favor, Padre Santo, no quiero dar mis argumentos, son tus argumentos. Es tu palabra, tu verdad. Y mi Señor, tu verdad es la que puede cambiar las vidas. Tu verdad, mi Señor, es la que puede traer paz a los corazones, tranquilidad. Quizás alguno tiene Señor, un torbellino en su mente, tiene un torbellino en su corazón. Y te pido, en Cristo Jesús, en su precioso nombre, que tu verdad expuesta ahora traiga paz. Señor, te pido, Padre, que tu verdad cambie, transforme. Que tu verdad, mi Señor, tu verdad divina, obedecida esta tu verdad, pueda traer confortamiento y consolación. Por favor, Señor, cambia. Si alguien necesita tomar alguna de estas actitudes de tu palabra, que tú deseas para nosotros y de las cuales hemos visto en este pasaje, que mi Señor pueda ser nacida esta actitud en el corazón y en la mente de mis hermanos. Si alguien necesita algo, por ejemplo, si alguien necesita dominio propio, o alguien, mi Señor, necesita esperanza, o alguien, Señor, necesita tener una actitud de firmeza en la fe,
o alguien más, mi Señor, necesita tener una actitud, Padre Celestial, de gran fidelidad o de amor. Si alguien necesita algo de esto, mi Señor, por favor, obra. Te lo pido en Cristo, con tu palabra y tu verdad. Señor, derriba tú, con tu verdad, argumentos, ideas, sistemas de pensamiento. Derriba tú, mi Señor, con tu verdad, creencias antibíblicas. Y permite que mis hermanos y yo podamos vivir de una manera que te agrade. Reviste nuestras mentes, nuestros corazones de tu verdad y concédenos la gracia de vivir para ti siempre, constantemente. Que haya un crecimiento mayor en cada uno. Que, Señor, tengamos la mente de Cristo. Que tengamos una mente espiritual y no una mente reprobada. Señor, haz esto en tu iglesia. También haz esto, Señor, con las personas que verán este video en internet. Te pido también por ellas, mi Señor, que tú las bendigas y les guardes junto con sus familias y produzcas un cambio en sus vidas. Haz esto, mi Señor, por favor, y gracias. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar toda esta carta del apóstol Pedro. Gracias, Señor. Sé con nosotros, Padre. Y por favor, mi Dios, tú que eres el Dios de toda gracia y que extiendes tu mano poderosa para guardar, consolar y dar sabiduría, por favor, Señor, sé con esta congregación y con cada uno de mis hermanos, derramando tu gracia, por favor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, quien merece todo honor, toda honra, toda alabanza, quien es digno, el Señor, de recibir todo homenaje. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria. Amén.